Clase de Zohar, porción Shlach Lecha. Esta es una porción de grandes aprendizajes. Tradicionalmente, esta porción es conocida como la porción de los espías, ¿sí? Y la mayoría de los que están acá ya han estado en otras clases, creo que todos han estado algún año anterior en alguna clase, en esta misma clase de Zohar. Así que para tratar de no ir por donde normalmente tanto el Zohar como la Kabbalah ataca esta para allá, vamos a ver si podemos encontrar otras aristas, otros niveles de conocimiento dentro de esta porción que habla mucho sobre la esencia del ser humano y que es la causa por la cual existe Tisha B'Av. El día del 9 de Av, donde se hace un ayuno y sabemos que una gran cantidad de cosas negativas han ocurrido en ese día en la historia del pueblo judío, desde la destrucción de los templos de Jerusalén, y generalmente se considera que la celebración de Tisha B'Av es específica a la destrucción de los templos. Y tenemos todo un periodo negativo entre el día 17 de Tamuz y el día 9 de Av. El día 17 de Tamuz es el día que los romanos penetraron las murallas de Jerusalén. Y el día 9 de Av es el día en que, digamos, se conoce que comenzó la destrucción del templo. Sin embargo, sabemos y explicamos muchas veces en Kabbalah que no es aquello que ocurre necesariamente lo que genera que un día sea un día negativo, sino que eso que inevitablemente tiene que ocurrir termina ocurriendo, por decirlo de alguna forma. Tenés dos personas tirando de una tela y se rompe en donde está la parte más débil, ¿sí? Entonces, cuando tiene que ocurrir una cosa que es inevitable, un juicio que tiene que llegar al mundo por la causa que sea, ¿sí? Siempre creada por los seres humanos, siempre termina sucediendo en el día que, entre comillas, tiene debilidad, o que es un día negativo. Y sabemos que es desde la creación, de la misma forma en que todo tiene algo que le pertenece al Satán, ¿sí? El oponente se lleva una parte de todo en el nivel de Malhut, ¿sí? En el mundo de Asiá. Una vez que uno está en Zeirampin, en Olam Yetzirah, Olam Briah, Olam Atzilut, él no tiene dominio sobre esos niveles. El oponente solo tiene dominio sobre lo físico, ¿sí? Sobre la conciencia de lo que nosotros conocemos como Tov Verá, el árbol del conocimiento, del bien y del mal. En el momento en que uno sale de la realidad, de la dualidad del bien y el mal, el oponente no tiene dominio, it doesn't grasp, ¿sí? No se puede agarrar de aquello que carece de fisicalidad. Desde la creación, de la misma forma que iba a haber una hora del día que es la hora que le pertenece al oponente, y que hay un lugar en una ciudad que le pertenece 100% al Satán, y un lugar en nuestra casa que le pertenece 100% al oponente, también tenía que haber un día,
¿sí? Un día que sea su día. Y ese día hoy lo conocemos como el día 9 de Av. Pero no se decidió qué día iba a ser ese hasta el episodio que leemos en esta porción. Es decir que la acción que hicieron estos 10 espías causó algo parecido a lo que había ocurrido con Pesaj, que la cantidad de luz que se reveló en Pesaj creó una huella en el espiral del tiempo que hace que cada vez que pasemos por la luna llena de Aries esa energía esté disponible. De la misma forma, la negatividad que esta gente creó con lo que leemos en esta para allá, causó la huella que dejó el día más débil, ¿sí? Del cual el oponente dijo, ok, si yo tengo que tener un lugar, este es mi lugar. No solo eso, sino que y entro en todo esto para mostrar la gravedad de los hechos, porque después la historia parece que no fuera tan grave, ¿sí? Pero es sumamente importante ver lo grave de lo que ocurrió acá. Es que esto ocurrió en el segundo año después de salir de Egipto y estaban listos para entrar en Israel. Estaban listos para llegar a la tierra prometida, ¿sí? Y el proceso del exilio en el desierto todo esto podría haberse acabado en ese segundo año. Sin embargo, por el reporte de estas 10 personas, toda la generación que salió de Egipto tuvo que morir en el desierto, ¿sí? 3 millones y tantas de personas que salieron de Egipto murieron en el desierto, tuvieron que estar 40 años ahí hasta que todos se murieran, los que habían nacido en Egipto, para que no llevaran esa conciencia, no contaminaran la tierra. Todos excepto 2 personas. Hubieron, tres personas. 3 personas que nacieron en Egipto, llegaron a Israel, que son Yoshua ben Nun, Caleb y Nachshon ben Aminadab. Sacando esos 3 millones de personas salieron un día pensando que iban a la libertad y se terminaron muriendo en el desierto sin nunca llegar a lo que les habían prometido. ¿Qué fue tan grave? ¿Qué fue lo que hizo esta gente que puede ser tan terrible para que al final el Creador diga, ustedes eligieron este día para llorar, entonces este día van a llorar por el resto del tiempo? ¿Sí? Era el día 9 de Av. Después del reporte que ellos trajeron, Dios le avisó a Moshe, le dijo, no, esta gente tiene que morirse acá en el desierto, van a estar 40 años. Entonces fueron a llorarle a Dios al darse cuenta de la eminente consecuencia de lo que habían hecho, pensaron que ir a llorar iba a servir. Y la respuesta del Creador fue, en este mismo día, porque ustedes eligieron llorar en este día, van a llorar siempre. Destrucción de los 2 templos de Jerusalén. Cuando digo destrucción de los templos, no hablo de que el problema sea que hayan derrumbado un edificio. En la segunda destrucción del exilio de Babilonia, hay el Talmud recuenta, no se sabe cuánta gente murió, pero 2 cosas se saben, que una, en las calles de Jerusalén, aquellos que han estado en Jerusalén habrán visto que las calles hay pared, todo edificado, las manzanas son todas edificadas. La sangre, dice el Talmud, corría a la altura de la rodilla.
de la cantidad de gente que fue asesinada cuando rompieron las paredes, cuando lograron entrar a los muros de la ciudad chica, hoy conocida como la ciudad vieja. Y hay una pequeña nota de que en la última ciudad que lograron tomar los romanos, niños murieron o sea, da para que uno tenga una idea de magnitud. Había más de 300.000 niños. O sea que en total fue un genocidio, fue una cosa tremenda. O sea, no estoy hablando de la destrucción de un edificio, ¿sí? La Inquisición se firmó el día 9 de Av. Un montón de cosas negativas que han ocurrido. La decisión final del Tercer Reich. ¿Qué hizo esta gente? Dios quiere saber cómo está la tierra esa que les prometí, ¿no? Se ve que desde donde Dios estaba parado no se veía bien cómo era Israel. Entonces le dice a Moshe, le dice, Vaidaber Hashem el Moshe lemor, Shlach lecha, anashim veaturu et haaretz Kenaan. ¿Sí? Yo se lo voy a traducir según lo que dice, después leemos la traducción. Dice, y habló Dios diciéndole a Moshe, envía para vos, ¿sí? Shlach lecha. Total, no tiene mucho sentido en el hebreo, pero literalmente lo que dice envía para vos, y en singular, ¿sí? Anashim, personas, ¿sí? Hasta este momento son anashim, acá son gente, no son conocidos como espías. Vayaturu et haaretz Kenaan, que vayan a pasear. Vayaturu es la palabra turismo proviene de esta palabra, que vayan a pasear a la tierra de Canaán, ¿sí? Que es la tierra que yo les voy a dar, que le prometí a los ancestros. Y se manda uno de cada una de las tribus. En el ejército es común que cuando uno va a ocupar un territorio se envían, tiene un nombre, el que se envía... Avanzada. Sí, es la avanzada, pero se envía gente descartable en lo posible, ¿sí? De poco rango, que vaya a ver y traiga un reporte de cómo están las líneas enemigas, de cómo está armado ese lugar que hay que ir a tomar. Ellos sabían que no iba a ser fácil volver a esa tierra. ¿Está bien? No, en el ejército tiene un nombre específico, se llama... Ya me va a venir la palabra, perdón, Entonces, ¿qué hace Moshe? Envía una persona de cada una de las tribus. ¿A quién envía? A los príncipes de las tribus, ¿sí? A la persona más importante de cada una de las tribus. ¿Sí? Y cuando digo príncipes hay que tener en cuenta que estos tipos eran príncipes, como en las películas, ¿sí? Con corona, con las capas, con oro, con los honores, con todo lo que estamos acostumbrados y conocemos de cómo se manejaban los imperios antiguamente. Algo poco común, agarrar a la gente más importante y mandarlos a que vayan a ver y si los emboscaban, si los mataban. Okay. Dios le dice a Moshe que los mande de paseo a la tierra de Canaán. Pero Moshe cambia la consigna y les dice, quiero que vayan a ver algo, ¿sí? Quiero que me digan, y lo primero que le pregunta, que se fijen, y acá obviamente, porque esta es una traducción, está mal traducido, es increíble la necesidad que tiene la gente de que la Torá tenga sentido según como ellos la entienden y no lo que dice la Torá, ¿sí?
porque es increíble, porque esto es una editorial sumamente respetada. Hay cientos de miles de personas que utilizan este mismo Humash, ¿sí? Que uno a veces le dice a gente cuando te vienen, a mí a veces me pasa que alguien que vienen, por lo general, evangelistas, gente que sabe mucho más de Torah que por ahí que lo que yo sé, porque gente que te dice en qué letra, en qué versículo, en dónde exacto, y te dicen algo que vas a decir, no, pero eso no, a mí no me suena que es así, y te vienen y te muestran, y vas a decir, no, pero, y después te fijas en la traducción, y hay un serio error entonces uno puede decir, bueno, tal vez en otras religiones, al pasarlo a otro idioma, pero que de una fuente hebrea para la religión judía ortodoxa, porque encima esto es de, bueno, a ver que no quede grabado, para quién es la crítica, pero es de uno de los grupos ortodoxos más grandes del mundo, ¿sí? Y está mal traducido, pero bueno. Entonces, ¿qué dice? Moshe dice, no, bueno, van a ir todos ustedes, cada quien de cada tribu. Dice, Moshe los envió a explorar la tierra. Dice, vayan por el Negev, asciendan hacia la región montañosa y observen. ¿Qué quiere Moshe que observen? La naturaleza de la tierra, ¿sí? Los pueblos que habitan en ella, si son fuertes o son débiles, son pocos o son muchos. ¿Cómo es la tierra donde habitan? ¿Es buena o es mala? ¿Sí? Si se fijan, todas las preguntas no les dice, díganme cómo es la tierra, díganme cómo es la gente, díganme, ¿sí? Moshe les muestra literalmente bueno o malo, en cada una de las preguntas que les hace. ¿Sí? Les dice, fíjense si la gente es buena o es mala, si la tierra es fértil o no, si es buena o mala. ¿Sí? Constantemente esto. A 12 tipos que eran reyes, ¿sí? que se supone que tenían la energía de primogenitud de ser nietos o bisnietos de Jacob. No eran cualquiera que dijeron, bueno, nos hace falta un rey. ¿Sí? Era gente que conocía la Torá antes de que la recibieran en el monte Sinai. Y Moshe les pregunta, todo con esta dualidad, ¿sí? Como dándole, hay dos respuestas, esta o esta. No me vengas y me digas algo en medio. Decime cuál de estas dos, bueno o malo, bueno o malo. ¿Cómo son las ciudades que viven? ¿Están fortificadas o son abiertas? Todo con esta dualidad. Fértil o estéril el suelo. ¿Ok? Y finalmente dice, ¿y cómo es el suelo? ¿Fértil o estéril? 20. Uma Haaretz, dice, ¿cómo es la tierra? Y pregunta a Moshe, ¿Ayesh Baetz? ¿Hay un árbol? Es increíble pensar de que se te pudiera ocurrir preguntar. Acá digo que está mal traducido porque la traducción dice, ¿hay árboles? ¿Sí o no? O sea, ridículo pensar que podés ir a un lugar habitado donde no haya ni siquiera un árbol. ¿Cómo le vas a preguntar? Díganme si hay un árbol. Bueno, si no hay un árbol, ¿será que es igual que el desierto? Para eso nos quedamos acá, ¿no? O sea, esa es la pregunta. Estás preguntando si la tierra es fértil o no, si da frutos o no, qué tipo de frutos, cómo son, de qué come la gente si no hay, aunque sea un árbol. Ya lo explicamos muchas veces, que la prueba para los espías, para estos 12 jefes de las tribus, era ver qué árbol veían. ¿Sí? Hay un árbol, o sea, cuando lleguen, ven el árbol de Etz Haim o ven bueno o malo, bueno o malo, bueno o malo. Si ven bueno o malo, están viendo el árbol de Etz Hadat, el árbol del conocimiento, del bien y el mal. Ahora hay algo interesante que no lo había leído antes en el Zohar, o por lo menos
estoy seguro que no lo habíamos leído en una clase, respecto de por qué Moshe quería saber si estaba el árbol. Zohar dice, ven y mira, este es el versículo 8 de la porción de la semana. Dice, ven y mira, Moshe era el aspecto del sol, que es Zeirampín. Y él quería entrar en la tierra de Israel. El santo, bendito sea él, le dijo, Moshe, cuando la luz del sol llega, la luna, quien es Malhut, y está incluida en él y en sus cualidades, se convierte en invisible. ¿Sí? La luna puede estar en un punto visible a nosotros, pero deja de, pareciera que es, ¿sí? Que se ve todo celeste el cielo y un poquito. Ok, y se hace invisible. Ahora, tú eres el sol. Que sabemos en Kabbalah, entendemos que hay que todo el universo en el plano físico, en el plano de Olam Asiá, se maneja por dos energías, solo dos, ¿sí? Masculina y femenina, ¿sí? Masculina corresponde al sol, el deseo de compartir, todo lo que tiene que ver con misericordia, dar, el amor, todo esto todo lo que nosotros consideramos algún tipo de satisfacción es energía masculina, ¿sí? El sol. ¿Por qué? Porque relativo al sol y la tierra, el sol lo único que hace es dar constantemente a la tierra. De repente nosotros no lo vemos, pero le está dando a la tierra en otro lugar. Nunca deja de estar nutriendo a la tierra. La tierra, por otro lado, es Malhut, ¿sí? Es energía femenina. Los seres humanos, respecto a la creación, somos todos energía femenina, ¿sí? Porque nuestra esencia, si nos dejan librados sin educación, sin nada, es simplemente recibir, ¿sí? Tomar. Esa es la esencia del ser humano sin aspiración de crecimiento. Entonces, ¿y qué pasa? No coexisten como entidades en un mismo lugar, en este plano físico. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó en el comienzo de la creación? La luz creó la vasija, y en el momento que se tocaron y vieron lo distintos que eran, uno energía masculina, otro energía femenina, hubo una repulsión inmediata. Esa repulsión fue la que dio lugar a esto, con lo cual esto tiene que operar bajo el mismo criterio de repulsión entre las cosas no afines. La única razón por la cual los hombres y las mujeres terminan uniéndose en pareja, en matrimonio, en lo que sea, es porque en realidad somos todos mujeres respecto a la creación, ¿sí? Somos todos generalmente deseo de recibir, y porque nos quitaron la mitad del alma, ¿sí? Si no hubiera sido que otra persona dando vuelta por ahí tiene la mitad de mi alma, no tendría ningún interés, me sentiría completo y no tendría interés de buscar, ¿sí? Los otros días escuchaba no sé si da para, es la realidad en la que vivimos, ¿sí? Escuchaba un programa en la radio en donde el locutor, además una persona sumamente espiritual, el tema del que estaban tratando es por qué en la ciudad de Buenos Aires es tan difícil conseguir pareja. Y derivó el programa a la prostitución, ¿sí? Y la pregunta de lo que se terminó hablando, digamos, en el programa, era
de cuánto más económico es la prostitución que una pareja, ¿sí? Y con ciertos resultados garantizados y una serie de... ¿sí? Y sin ningún tipo de compromiso, ¿sí? Entonces, uno dice, si esa es la ecuación, ¿sí? Igual la gente termina en pareja, ¿sí? O termina siempre buscando. ¿Por qué? Porque una cosa es satisfacer ciertos deseos del cuerpo y otra cosa es, no es el vínculo, es salir a buscar quién tiene la parte grasa, quién tiene la mitad de, quién me robó mi mitad de alma, ¿sí? Si no hubiera sido así, si no hubiéramos bajado y en el momento en que las almas bajaron se hubieran dividido y existiera el concepto de almas gemelas, que almas gemelas no es... Hay toda una idealización del alma gemela y esto y lo otro. El alma gemela, uno con el otro, es básicamente el ladrón que se llevó tu mitad de alma, y la razón por la cual vos no te sentís completo, ¿sí? Es porque no podés sentirte completo, y fue diseñado de esa forma para que dos energías tan distintas como la masculina y la femenina tengan interés de relacionarse, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con Moshe? La tierra de Israel es Malhut, ¿sí? De hecho, porque es el lugar de manifestación, ¿sí? Donde la energía de manifestación que entra al mundo, para todo el mundo, de la misma forma que el sol le va dando calor, ¿sí? Hay una especie de sol espiritual, que es la luz, que siempre brilla sobre Jerusalén. Por eso es que todos la quieren, ¿sí? Es una ciudad que en sí no vale 2 mangos, pero todos los grandes imperios del mundo cayeron tratando de quedarse con Jerusalén. Todos, ¿sí? Alejandría, hasta los turcos, el imperio otomán, los ingleses, todo aquel que conquistó Jerusalén dejó de ser una gran nación, ¿sí? Dejó de ser un imperio en el mundo. Si ya tiene encima de que no vale 2 mangos, tiene esa mala reputación, ¿por qué todos la quieren? ¿Sí? Porque cuando una persona que tiene sed de poder recibe la conexión de ser el representante en la tierra del ángel que rige sobre ese pueblo, recibe un montón de información que muchas veces no la tiene consciente en su mente, no está al tanto de esto, pero se manifiesta a través de sus deseos, ¿sí? La pregunta es, ¿qué pasa si Moshe entraba a la tierra de Israel? Seguramente se acababa la corrección, ¿sí? Iba a haber finalmente la unificación de Ze'anpin y Malhut, que fue lo que se separó, digamos, en el momento de la creación, lo femenino de lo masculino, y se terminaba la corrección, que también estaba bárbaro, ¿sí? Estaríamos todos en Purim hace miles de años. Entonces, volvemos al Zohar. ¿Qué le dice Dios a Moshe? Dice, si vos entrás a la tierra, vos sos el sol, y si entras a esta tierra, que es el secreto de la luna, queriendo decir Malhut, ¿cómo podrían estar los dos y brillar al mismo tiempo? Sin embargo, le dice Dios, yo no creo que este es el momento, no creo que este es el momento para entrar a la tierra. Si querés saber, dice, manda hombres. ¿Sí? Manda hombres para vos. Shlach lecha anashim. ¿Sí? Manda hombres, pero no estaban yendo por ninguna otra cosa más que por Moshe, ¿sí? Y por eso Moshe les hizo todo este cuestionario distinto al que Dios no quería saber cómo era la tierra, la conocía de memoria,
¿sí? Pero Moshe tuvo un indicio que dijo, si todo lo que existe en el plano físico tiene su raíz en Atzilut, ¿sí? Si existe acá, ¿sí? La taza, el vaso, acá tiene fisicalidad, café y todo está dentro, pero el concepto, la idea de la taza con café existe en Atzilut. No existe ni la taza ni el café, ¿sí? Pero el concepto y demás. Y la ventaja que tenemos nosotros es que en Atzilut se puede saber qué gusto tiene el café cuando uno toma una taza, solo si la persona que toma café piensa, a través de esto que estoy haciendo, estoy uniendo eso que existe en Atzilut, ese principio de la taza con café, con el gusto y con toda la experiencia que yo estoy teniendo. ¿Sí? Si yo estoy al tanto de que tomar una taza de café y disfrutarlo y revelar la luz que está ahí une todos los mundos, en Atzilut saben qué gusto tiene el café solo cuando yo pienso en eso. ¿Sí? O sea que allá solo existe el concepto, pero gracias a la interacción que hay entre todos los mundos y ese mundo físico, alguien puede conocer allá qué gusto tiene el café. Entonces, Moshe dijo, si yo soy el sol, es decir, no por un tema egocéntrico, pero si toda esta gente vive de lo que yo le doy, porque nadie de esa gente que estaba ahí tenía mérito, ¿sí? Se vivían quejando, estaban todos, y sin embargo caía comida del cielo. Uno lee, sobre todo en las parashot de Bamidbar, porque justamente en el desierto, se llama el libro, te cuenta detalles de la vida en el desierto. Y en los detalles de la vida en el desierto, te cuenta constantemente el movimiento de las nubes y cómo la nube se posaba sobre el Mishkan y la nube iba para acá y todos iban con la nube y esto y lo otro. Y parece que es la gran historia de la nube viajera, ¿sí? Pero hasta que uno no ha estado en el desierto, en el sur de Israel, no entiende lo milagroso que es una nube. ¿Sí? No hay a veces 50 grados de temperatura, 28, 30% de humedad, ¿sí? 30% de humedad es seco, pero seco, no existe una nube, ¿sí? Entonces todo eso, y a la noche es un frío de morirse, y ellos tenían una columnita de fuego que daba vuelta alrededor del campamento para mantenerlos calentitos. Todo eso no era por el mérito de ninguna de estas personas, era por el mérito de Moshe. Moshe era un profeta de tal magnitud que el tipo proveía esto. ¿Por qué? Porque él era Zeirampín, para él no había mal. Él estaba pegado al... ¿Por qué Dios no le dio la Torá a Abraham, a Isaac, a Jacob, ¿sí? A cualquier otro? ¿Por qué se la dio a Moshe? Porque Moshe era la Torá. Moshe era Etz Haim en el mundo. Moshe estaba pegado a Etz Haim. Y lo que él dijo es, si yo estoy pegado al árbol, y si existe la posibilidad de que yo pueda entrar, el árbol ya está y yo ya estoy. ¿Sí? Si ellos no lo ven al árbol, es porque yo no estoy ahí. El ver el árbol de la vida o no en la tierra, en esta tierra prometida, tenía que ver con averiguar si él ya estaba ahí. Él sabía que físicamente estaba con esta gente y tenía que... ¿sí? Pero si el árbol estaba, él también estaba. Entonces, si el árbol estaba, él sabía que podía entrar y sabía que la unión de los dos, de la tierra de Israel y él, iba a terminar la corrección. También sabía que la unión de la luz y la gente sin una vasija los iba a matar a todos. Si él pisaba la tierra de Israel, cuando esta gente entraba, la gente parada sobre la tierra de Israel se iba a morir, ¿sí? Porque él le iba a quitar toda la vida que tenía la tierra.
la unión de él y la tierra solo podía ser con la revelación final del Gmar Tikkun. Ya había revelado la inmortalidad y todo esto, hacía nada. Lo único que quedaba después era algo mejor. Y algo mejor era solo el fin de la corrección. Nosotros decimos todos los años, en el Seder de Pesach, en la cena de Pesach, Dayeinu, ¿sí? Y vamos diciendo, bueno, Dios, si la verdad que si no hubieras hecho las plagas de Egipto, igual para mí hubiera estado bien porque siempre me cuidaste y eso. Bueno, pero nos sacaste de Egipto y mataste al primogénito e incluso en la casa del faraón y eso. Pero si no hubieras hecho eso, también para nosotros estaba bien. Y si no nos hubieras sacado de Egipto y no nos hubieras dado la Torá, también hubiera estado bien. Pero nos diste la Torá, y si no nos hubieras llevado a la tierra, y decimos esto como que un pueblo agradecido de lo que sea que Dios nos hubiera dado estaba bien, ¿sí? En el momento nos quejábamos, nada nos venía bien. Pero el hecho es que venían de mal a mejor. Cada mejor se convertía en mal al lado de lo próximo que venía. Todo iba mejorando, cada cosa, o sea, bueno, si no me hubieras sacado de Egipto y con callos y esto y lo otro y cansado, pero no me hubieras dado la inmortalidad, imagínate, o sea, de golpe volvés a tener 20 años. ¿Cómo te podés quejar de eso? ¿Sí? ¿Cómo? Como una persona de 20 años. Te quejas con más ímpetu todavía. Con lo cual, no había ningún indicio para que esta gente pensara que Moshe los llevaba a algo peor. ¿Sí? No, ni Moshe, ni Dios, ni... Sin embargo, Moshe sabía que como estuviera la cabeza, iba a estar el resto. ¿Sí? Como sea que estuvieran los líderes de las tribus, así iba a estar el resto. Okay. Y Rabbi Shimon dice, si vos pensás de que Moshe necesitaba espías para que vayan a ver la tierra, dice, Moshe conocía toda la tierra de Israel, tenía un nivel de profecía que sabía no solo cómo era la tierra, sino que en su profecía sabía de que si él no entraba, conocía a todos los líderes que iba a tener esta tierra, conocía a todos los reyes, conocía lo que iban a escribir cada uno de ellos, ¿sí? O sea, el rey David se tenía que sentar a inspirarse a escribir, pero Moshe ya sabía lo que él iba a escribir cuando se inspirara. Dice, e inmediatamente después de que dice, inmediatamente, versículo 10, inmediatamente cuando comenzó a enviar a los espías, ¿qué les dijo? Fíjense si hay árbol en ella, ¿sí? En la tierra. ¿Cuál es la razón de esto? Uno puede preguntarse si Moshe sabía o no sabía si habían árboles en el lugar, pero Moshe sabía. Lo que Moshe quería saber es si estaba el árbol de la vida. Incluso cuando él sabía que el árbol de la vida todavía existía en el paraíso terrenal del Edén. Y Moshe se dijo a sí mismo, si el árbol no está ahí, entonces no voy a poder entrar a la tierra. Okay. Los espías vuelven. En el momento que vuelven, la Torá ya los llama espías. ¿Sí? Los espías vuelven y empiezan a hablar mal de la tierra. A hablar mal. No es que hablan mal. Dicen que la tierra está amurallada. Y era cierto, cuando llegabas a Jericó, Jericó, habían tremendas murallas. ¿Sí? Nada importaba, porque cuando hubo que cruzar esas murallas, con un shofar se derrumbaron. ¿Sí? Ni siquiera, no es que... Y esta gente sabía que se habían podido derrotar el imperio de Egipto, que no iban a poder entrar a este lugar. Dice, había gigantes en la tierra. Y vienen y dicen, ojo, no es mala la tierra está buena.
hay frutas, hay un montón de cosas para comer y esto lo otro. Las uvas son gigantes, los olivos son del tamaño de un huevo, todo, o sea, todo era bueno en cuanto a lo que la tierra tenía. Dice, el problema es que en la tierra hay gigantes, ¿sí? Gigantes, mira, acá está una de las cosas que está bastante bien traducido. Pero al mismo tiempo sabemos que el Zohar hace un comentario que Nefilim no son solo gigantes, sino que viene de Nofel, de haber decaídos. Y lo que los hacía gigantes a estos tipos es que eran cruzas entre ángeles y humanos. ¿Sí? Era como la mitología griega, los medios dioses eran mucho antes. En Bereshit la Torá nos cuenta que hay un versículo que dice y ellos encontraron gracia en las hijas del hombre. ¿Sí? ¿Quiénes eran ellos? Ellos eran ángeles, ¿sí? Que les gustaron las mujeres y tuvieron estos gigantes, ¿sí? Estos medios dioses, medios dioses, no eran dioses, eran mitad ángel, mitad... ¿sí? Y eran sumamente poderosos, evidentemente. Y hay una frase, dice, son descendientes de los Nefilim, dice, ellos nos veían como langostas, no, dice, nos veíamos como langostas y así nos veían ellos también. Y el Zohar dice, esta es la clave del gran error que ellos cometieron. Porque hablaron mal de la tierra, no hablaron mal, no dijeron nada que no era verdad. Dijeron, más allá de que ya hemos en otras clases de Zohar hablado de la razón por la cual lo hicieron, que fue por un tema personal. Se dieron cuenta que al llegar a la tierra de Israel, sobre todo si se llegaba a revelar Mesías, no iba a hacer falta más príncipes, ¿sí? Y sabes que no está tan bueno el desierto, pero en el desierto soy rey y tengo miles y miles de personas que me atienden y esto y lo otro, y pareciera ser que si llegamos acá van a traer un solo rey para todos. No está tan bueno, ¿no? Más allá de eso, y obviamente por la muerte que causaron estos líderes, hay un tikkun, ¿sí? Y ese tikkun es parte del Gmar tikkun, del fin de la corrección. Esa corrección de devolverle la muerte a toda esta gente es la lucha final entre el tikkun de estas 10 personas, es la lucha final entre lo masculino y lo femenino, entre la luz, el sol, que es la vida, y la tierra, que es sin sol, inerte, ¿sí? Muerta. Y obviamente, esta gente no puede ser otra cosa más que los grandes líderes de nuestra generación. No pueden encarnar en ninguna otra cosa que en los grandes rabinos, en los grandes estadistas, porque la corrección de ellos es no volver a matar a toda su gente. ¿Sí? Con lo cual, es una posición, a quienes les toque estar en esas grandes posiciones de poder en nuestra, ¿sí? Sobre todo a líderes espirituales, es complicado porque tampoco sabemos si son solo 10, porque las chispas de almas para diluir el trabajo se han ido, sí, pero hay una cierta cantidad de chispas de almas que tienen que corregir la destrucción que crearon estas personas. Y lo hacen en cada generación. Cuando lo logren corregir,
vamos a ver el Gemara Tikkun. Entonces, decíamos, y nos veíamos como langostas, y así nos veían ellos. Saquemos de lado, y por otro lado, obviamente, ¿qué dice? Habían un montón de pueblos que vivían en este lugar. Pero ¿qué dicen los espías? Dice, están los descendientes de los gigantes y está Amalek en el sur. El primer pueblo que mencionan, se suponía que hacía un par de semanas, hacía un año y pico, habían matado a todo el pueblo de Amalek. ¿Sí? Toda la descendencia, según esto, todo Amalek atacó a Israel al tercer día de la salida de Egipto y pelearon una guerra y murieron todos. ¿Sí? Pero ahora van y encuentran otra vez a Amalek. Amalek, Safek, dudas. ¿Sí? En el momento que se vieron con esta imagen de un país con un solo rey, entraron las dudas. Los dos líderes de tribus que no dieron un reporte negativo, lo lograron hacer porque primero, antes de entrar a Israel, se fortalecieron. ¿Sí? Fueron a la tumba de Abraham, Isaac y Jacob, a la tumba de los patriarcas, antes de ir a la tierra. El tema es que como te ves a vos mismo, así te ven los demás. Porque claramente, ¿sí? Dice, nos veíamos como langostas ante estos gigantes, y así nos veían ellos. Entonces eran tipos que, y aparte no habían ido ellos solos, habían llevado todo su entourage de sirvientes y de esto, del otro, no podían parecer langostas, ¿sí? con por lo menos lo que la Torá describe de cómo se manejaban estos tipos. Pero como ellos se vieron, ¿sí? Así los vieron a ellos también. Y la pregunta de esta semana, de esta parashá, es ¿cómo te ven los demás? ¿Como hombre o como espía? ¿Sí? Partieron anashim, partieron hombres y volvieron criminales antes, ¿sí? O sea, de hecho, nunca más fueron conocidos como los reyes, los reyes de Israel. Se convirtieron en los espías. ¿Cuál es la diferencia entre un espía y un turista? ¿Sí? Porque al principio dice, Vayaturu et haaretz Kenaan, ¿sí? Que vayan de turistas. El turista, primero que nada, ve todo bueno. ¿Sí? Llega a un lugar, todo el que va de turismo quiere quedarse a vivir en el lugar a donde fue a visitar. ¿Sí? El lugar es maravilloso, Rav Ashlag en sus discusiones acerca de la libertad y el cómo la libertad es la esencia de la creación y la meta, ¿sí? De nuestro desarrollo como seres humanos, habla mucho sobre este concepto de dos conceptos. Una, lo que diferencia al ser humano del animal, que es su capacidad única de elegir el dolor. Ningún animal es capaz de elegir el dolor. Cuando se le impone dolor, trata de escapar. ¿Sí? El animal nunca soporta dolor si lo puede evitar. Y todo el tiempo que sufre un dolor, trata de evitarlo. El ser humano tiene la capacidad de elegir recibir un cierto sufrimiento en pos de una satisfacción mayor más tarde. ¿Sí?
El ser humano es la única especie que puede hacer esto. Con lo cual, tranquilamente esta gente podría haber dicho, y bueno, el sufrimiento que tengo que pasar es dejar de ser rey, pero vamos a ser infinitamente felices, ricos, eso. No escogieron eso, con lo cual no expresaron su libertad. Por eso se veían como insectos, ¿sí? Y no como hombres, porque esa es la diferencia entre un reino y el otro. Pero así también los veían. El espía es aquel que va a juzgar, ¿sí? Vos no mandás a un espía, vos necesitas inteligencia sobre una empresa para hacer espionaje industrial. No le decís a tus espías, quiero que vayas y que me cuentes si los trabajadores, todas las cosas buenas que veas, contámelo. Cuando veas que un empleado ayuda a otro, cuando veas que el jefe le habla bien a los empleados, cuando veas que son todos amigos, tráeme un reporte de todo eso. No, tráeme un reporte de los puntos débiles, ¿sí? Lo malo que tiene el oponente, el enemigo, ¿sí? El turista sabe que hay gente que va a la India y vuelve y dice que la India es maravillosa. Déjame de joder, es el lugar más pobre del mundo, la gente se muere de hambre, el 80% de la población vive en la calle, porque no tiene ni siquiera una casa, y la gente vuelve y dice la India es maravillosa. Bueno, te aconsejo que vivas un par de años como viven en la India, a ver qué te parece de la India. ¿Qué pasa? Sabemos que hay cosas malas cuando vamos de viaje y cuando vemos todo esto, pero nosotros solo fuimos a ver lo bueno. Nosotros solo fuimos a ver lo bueno. ¿Y está mal? No, no está mal. El hombre más libre, ¿sí? Es el hombre más inteligente. Y el hombre más inteligente es el que hace lo que quiere. ¿Sí? El que disfruta, el que trabaja en lo que más le gusta. ¿Quién es el más exitoso? Es muy difícil encontrar, en los parámetros que mide nuestra sociedad, es muy difícil encontrar un millonario que te diga, odio lo que hago, pero como gano plata lo sigo haciendo. Hasta el mafioso, ¿sí? Le encanta ser mafioso. Hace lo que le gusta y le va bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es libre, aunque sea en ese aspecto. Tal vez en otros aspectos de su vida tiene todo un crecimiento que atravesar, pero en ese aspecto, y lo mismo le sucede al tipo o a la mujer que es feliz, tal vez en sus relaciones de pareja, pero no tan en otra cosa, en cualquier aspecto en el que somos felices, es porque estamos haciendo lo que más disfrutamos con la gente que más disfrutamos. Y en ese momento, por lo menos en ese aspecto, esa persona es un turista. ¿Por qué? Porque sabe que hay bien y mal y todo esto, pero elige no verlo. Elige conectar solo con el bien, porque el bien solo es Etzahaim. En el momento que vos decís, bueno, sí, pero es buena persona, pero tiene estas cosas que son malas, y es esto y tiene esto otro que... Incluso cuando la persona dice, bueno, pero estoy dispuesto a aceptar estas cosas malas. Si estás viendo cosas malas, tenés dos opciones. Una, reconocer que a lo mejor esas cosas malas te están mostrando que esa no es tu tierra prometida. ¿Sí? Porque las cosas brillan a sus auténticos dueños. Es una ley cósmica que ¿sí? ¿Por qué alguien dice, uy, qué buen negocio a poner un local de tal y tal cosa acá? Y otras 10 personas te dicen, no, nunca va a funcionar. Porque ellos no ven el brillo que vos ves en eso, porque ellos no son los dueños de esa energía. Y no la pueden ver. Y muchísima gente se deja llevar por, no solo que se deja llevar, sino deja que otros programen lo suyo.
¿sí? Esto le brilla a esa persona porque es para él y no es para nadie más. Esa es su tierra prometida. Eso es su fin de la corrección de los problemas de relaciones de pareja, y a lo mejor el tipo es un criminal, ¿eh? ¿Sí? Pero a lo mejor también es su alma gemela. Y si es su alma gemela, no hay de otra. Esa es la persona, ¿sí? Y después veremos cómo lidiamos con con el entorno, ¿no? Pero si es tu alma gemela, es. ¿Sí? ¿Qué creen? ¿Que cada persona que está dando vuelta por el mundo, que alguna vez mató a alguien, a veces no tiene un alma gemela? Todos. Cada ser humano que está en el mundo hay otra persona dando vuelta por ahí que tiene la mitad de su alma. ¿Solo una? Sí. Solo una. Sí. Hay otra cosa que lo estudiamos en las clases de reencarnación, que son chispas de alma, pero hay por lo menos una persona que tiene la mayor cantidad de esas nitzotzot, de esas chispas. Entonces, respecto a ir a ver una cierta tierra prometida, uno solo, y es la forma de evaluar también si esa es tu tierra prometida, uno solo tiene que ver, bueno, en el momento en el que empezás a ver malo, empezás a convertirte en un espía, ¿sí? Y no es solo el problema el problema no está solo en que empezás a conectarte con el árbol del conocimiento del bien y el mal, y definitivamente empieza la muerte de eso, porque la muerte solo existe en la realidad del árbol del conocimiento. Por eso el otro se llama Etz Ahaim, el árbol de la vida, ¿sí? El árbol del conocimiento, esta necesidad de distinguir del bien y el mal y demás, es el principio de la muerte. Más allá del peligro que tiene de que una vez que empezás a ver cosas malas, así sea tu alma gemela, vas a terminar destruyendo eso, porque en ese nivel de conciencia hay milenios de arquetipos formados en juzgar y en ver lo malo, ¿sí? No hace tanto tiempo y no hay tanta gente en el mundo que tiene este conocimiento de entender de que aunque los demás digan que sos un tarado, si vos solo ves lo bueno y conectás con esta Jaim, y el otro puede pensar que vos sos un idiota, no importa, porque si vos sos feliz, que sea infeliz él pensando que vos sos un idiota, ¿sí? Porque lo único que cuenta en mi vida es que yo sea feliz, ¿sí? Yo no puedo ni siquiera hacer que mi esposa sea feliz. Ese es un ticún de ella, no mío. ¿Se entiende? Uno solo puede, de la única persona que uno tiene control sobre la felicidad de esa persona, es de uno mismo. Y en el único día en el que uno tiene control, es hoy, ¿sí? El Dalai Lama dijo, que a mí me parece que es genial, dijo, hay 2 días en el año en el que uno debe saber que no puede hacer nada. Y a esos 2 días hay que tenerle mucho, mucho respeto y mucho cuidado, ¿sí? Son 2 días en los que uno no puede, es mejor no hacer nada. Uno se llama ayer y el otro mañana, ¿sí? ¿Cuándo puedes ser feliz? Hoy, solo hoy. ¿Y de quién depende? Solo de vos. Decía, el riesgo no está en lo que le haces a las cosas en tu vida. Nosotros generalmente cuando juzgamos a los demás, que es una manera de ponerlos más abajo para nosotros estar más arriba, no nos damos cuenta que empezamos a vernos ante los ojos de los demás como espías, ¿sí? Lo que vibras hacia afuera es la energía de un espía. Y uno se da cuenta cuando hay alguien en una oficina, en un lugar, que está husmeando, ¿sí? Que está buscando en dónde está lo malo, en dónde está. Y hay gente que estudia Zohar toda la semana, no un día por semana, toda la semana, y está todo el tiempo juzgando a los demás, ¿sí? Esta gente era sumamente elevada. Eran los bisnietos
de Jacob. Conocían la Torá de la A a la Z, pero por su interés personal, en un viaje de 40 días, se convirtieron en espías. ¿Sí? Y obviamente, con un pueblo liderado por espías, no podía Moshe entrar a la tierra de Israel, no podía haber la redención final. Versículos 13, 14 y 15 del Zohar de esta semana. Dice, ven y mira, hay dos árboles. Uno arriba, que es Zeranpin, que es el árbol de la vida, y uno abajo, que es el árbol del conocimiento del bien y el mal, lo femenino. En uno hay vida y en el otro hay muerte. Cualquiera, y esta es la frase, dice, cualquiera que los intercambia, ¿sí? Queriendo decir que considera a lo femenino por encima del Zeranpin, ¿sí? Aquel que siente que la materia es más importante que la luz, ¿sí? Que intercambia los árboles, ¿sí? Cuando uno dice, tan grave es de que el tipo quiera gastarse toda la plata en un auto nuevo ¿es tan grave? ¿Sí? No es tan grave el auto, es el juicio de valor que ocurre en medio, donde la persona dice, prefiero es más importante Malhut que Zeranpin. ¿Sí? Dice, aquel que los intercambia, queriendo decir, aquel que reemplaza, que considera a lo femenino, a Malhut, más importante que Zeranpin, que es el árbol de la vida, dice, se causa a sí mismo y al resto del mundo la muerte. Y no tiene parte en el mundo por venir. El mundo por venir sabemos que no es que cuando la persona se muera y después, sino en esta realidad tener la capacidad de conectar con el otro 99% que no vemos. ¿Sí? Obviamente no tiene parte porque es automática la... bueno, y después habla, dice el arca y la Torá, que son los secretos de Malhut y Zeranpin, porque la Torá es llamada, porque Zeranpin también es llamada Torá, y son uno, las dos cosas, queriendo decir, tienen total unidad Zeranpin y la Torá. Dice, la Torá es puesta en un arca, sí, pero es importante todo el tiempo cuando habla del arca en arameo, se refiere al arca como Aarón. ¿Sí? Una de las formas que se le dice arca en sí es Eijal, pero una de las formas como se le llama al Ejal, donde se pone la Torah, se le dice Aarón a Kodesh. Aarón como Aarón ¿sí? Pero sin letra Vav. Cuando uno se refiere al Aarón de la Torah, cuando se lo escribe sin la letra Vav. Dice, y la razón por la cual se pone la Torah dentro del arca, del Aarón, y ese Aarón está escrito sin la letra Vav, es porque la Torah es el secreto de la Vav. La Vav es la letra Vav, sabemos que además de ser 6, valor numérico 6, con lo cual es Zeranpin, porque Zeranpin son 6 sefirot, la letra Vav es la letra del Yud Kei Vav que corresponde a la energía del Zeranpin, ¿sí? Yud Chochmah, Hei Binah, Vav Zeranpin, Hei Malhut. Dice, y el Aarón, este Aarón sin la letra Vav, siempre está del lado de la derecha, excepto por aquella vez en donde contaron a los... es un detalle, cuando hicieron la cuenta de los levitas, que en ese momento Aarón, el hermano de Moshe, era columna izquierda, dice, pero si no todo el tiempo. Pero el tema es el siguiente. La Torá misma también es un Aarón. ¿Sí? La Torá misma también es en relación a su conocimiento, también todo tiene una relación de Zeranpin y Malhut, todo tiene luz y vasija. Hay
hay cosas que suenan mal, pero son lo que son. ¿Sí? Las letras, si bien están los códigos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué gente que tiene tanto poder y tanto conocimiento, supuestamente, igual le da lo mismo traducirlo, más vale traducirlo para que la historia se oiga bien? ¿Sí? Porque también tenemos que entender que existe el tikkun de estos líderes. ¿Sí? Y parte del tikkun de estos líderes es finalmente reconocer que los rollos de la Torá, el pergamino, las letras, también es un arón, también es una vasija, y el verdadero Zeirampin que hay en la Torá es el árbol de la vida, que es el Sod, ¿sí? El cuarto nivel. ¿Por qué hay 4 niveles de conocimiento de la Torá? Y uno se llama Pshat, ¿y por qué van? Porque son directamente correlativos a los 4 mundos. ¿Sí? Entonces, Pshat es Asiá, es el mundo de decir. Entonces, si te seguís preocupando en Asiá, en Malhut, no estás viendo que detrás de esto, en realidad, la Torá se extiende todo hasta Atzilut. Y el nivel de Atzilut se llama Kabbalah, se llama Sod. ¿Sí? Por eso Rabbi Abraham Azulay en el año 1540 dijo, a partir de hoy, de la única forma que se puede eliminar las guerras, el sufrimiento y el caos que hay en el mundo, es enseñándole Kabbalah a los niños a partir de los 6 años. Gracias.